Reservistas militares enviados a luchar fueron rápidamente seguidos por reclutas, estudiantes, hombres sin experiencia en combate. Muchos murieron en batalla, otros desertaron. Y para Putin, Rusia debe luchar hasta ganar. Para él, los sacrificios de estos soldados son solo una necesidad básica. Mientras los criminales beben champán y hablan de restaurar el imperio, miles de tropas rusas están atrapadas en una guerra en la que ya no creen. Fríos, hambrientos y heridos, se hacen una pregunta: ¿por qué seguimos aquí? Hoy exploramos la creciente frustración en el ejército ruso, desde la conscripción forzada hasta la desesperación en combate. Escucharás las voces que Rusia busca silenciar. Cuando los soldados preguntan, ¿por qué seguimos luchando?, eso significa que la verdadera batalla no es solo contra Ucrania, es contra la verdad. Regresemos a principios de 2022, cuando comenzó la invasión. En ese entonces, a los soldados rusos se les dijo que eran parte de algo histórico. Vladimir Putin calificó la guerra como una misión noble para proteger a los rusoparlantes, frenar la OTAN y recuperar tierras que consideró históricamente rusas. Habló de defender la patria, restaurar el orgullo y enfrentarse a Occidente hostil. Muchos soldados le creyeron. Se enlistaron creyendo que protegían su país y luchaban por una causa importante. Algunos lo vieron como una oportunidad honorable de servir, otros como una defensa para sus familias ante una supuesta amenaza existencial. Pero esa creencia no duró. A medida que pasaban los meses, las promesas empezaron a desmoronarse. Los soldados llegaron a Ucrania esperando ser recibidos como libertadores, solo para enfrentarse a una feroz resistencia de los habitantes locales que los veían como invasores. La operación militar especial se volvió una guerra brutal y agotadora. En vez de victorias rápidas, enfrentaron emboscadas, drones y bombardeos constantes. La misión, antes justa, parecía una mentira en 2023, cuando las grietas eran evidentes. Putin siguió dando discursos patrióticos, afirmando que Ucrania era parte del destino ruso y que la victoria estaba cerca. Mostraba avances en Donetsk como prueba de progreso y pedía unidad y orgullo a los rusos. Para los hombres en el terreno, esas ganancias parecían insignificantes. Luchaban por aldeas que cambiaban de manos seguido, perdiendo amigos por tierras que no valían tanta sangre. En 2025, la diferencia entre lo que dice Putin y la realidad en el campo de batalla ya no puede ignorarse. Más de 1 millón de soldados rusos han muerto o resultado heridos desde que comenzó la guerra, con alrededor de 250.000 muertos confirmados. Eso no es solo una cifra, es una generación de hijos, hermanos y padres perdidos. Familias en Rusia están de luto y muchos se preguntan, ¿para qué tanto sufrimiento? La ilusión de un propósito se ha derrumbado. Lo que comenzó como una misión envuelta en orgullo nacional se ha convertido en una lenta pérdida de moral y de personal. Los discursos de Putin ahora suenan distantes, reciclados de años anteriores, sin ofrecer respuestas reales. Su insistencia en que Rusia gana parece una cruel broma para quienes han visto desaparecer sus unidades en defensas fallidas. La guerra, antes vista como decisiva para Rusia, ahora parece un desastre fuera de control, y los soldados lo saben. Han vivido el costo, han visto la brecha entre la visión del Kremlin y la realidad empapada de lodo en las líneas del frente. Lo que comenzó con fe ha terminado en amargura. La pregunta que se hacen ahora no es cómo ganar. Por eso los enviaron inicialmente. Las tropas rusas están agotadas y cansadas de luchar en una guerra que parece sin sentido. Una encuesta segura compartida a principios de este año reveló que la mayoría de los soldados ya no cree que la victoria sea posible. Solo quieren que termine. Arriesgan sus vidas mientras oyen que la élite de Moscú vive cómoda y sin sentir la guerra. Ese contraste duele. Les hace sentir como peones en un juego al que nunca aceptaron jugar. Un juego con reglas cambiantes y objetivos que desaparecen. Esa amargura solo crece cuando miran a su alrededor y ven quiénes son los que realmente están luchando. La mayoría de los hombres en el frente no son de Moscú ni San Petersburgo, sino de Daguestán, Briatia y pequeños pueblos de Siberia. Estas regiones más pobres cargan con el peso de la guerra, sufriendo las mayores bajas, mientras que las zonas más ricas permanecen en su mayoría intactas. Es fácil sentirse usado cuando quienes están lejos del poder pagan el mayor precio por sus decisiones. Y esa división no se trata solo de la geografía, también se refleja en la manera en que se está llevando la guerra. Los soldados dicen que los comandantes son distantes y los mandan a combatir sin suficiente munición, equipo ni apoyo.
Business Insider estimó que las bajas diarias superaban el millar en los combates más intensos. Ese tipo de derramamiento de sangre no solo agota a las unidades, sino también la moral. Las tropas lo cuestionan todo. Les dicen que luchan por el futuro de Rusia, pero solo ven destrucción. Las promesas de progreso no coinciden realmente con la realidad que enfrentan, y esa duda hace que cada orden sea más difícil de seguir. Los reclutas jóvenes lo sienten más. Chocan con los oficiales mayores, que todavía dependen de tácticas anticuadas al estilo soviético, lanzando oleadas tras oleadas de hombres en asaltos abiertos. Estos soldados jóvenes conocen mejores formas de luchar, pero sus ideas son ignoradas. Esto los deja sintiéndose impotentes, bajo un liderazgo que no valora sus vidas ni escucha sus voces. Y esa frustración solo se profundiza cuando ves las condiciones en las que están viviendo. Muchos soldados no tienen botas ni chalecos antibalas adecuados. La comida a menudo está echada a perder o escasea, y la ayuda médica tarda en llegar. Algunas heridas que podrían tratarse terminan matando a los hombres porque la ayuda llega demasiado tarde. La corrupción en la cadena de suministro está en todas partes. Roban o venden los suministros del frente, dejando a las tropas sin equipo o con equipo roto. Además de incómodo, es peligroso. Mientras más tiempo estén afuera, empeora. Los despliegues duran meses o incluso un año sin descanso, lo que agota al personal. Se agotan, descuidan y es más probable que se equivoquen. Las bajas continúan acumulándose. NBC informó que en agosto de 2025, Rusia tenía 1 millón de bajas y cerca de 250.000 muertos. Estos no son solo números, son amigos perdidos por drones, proyectiles y trampas. Es un completo desastre en las líneas del frente, y los soldados rusos están atrapados justo en medio de todo eso. La falta de apoyo convierte la frustración en enojo y hace que los soldados sientan que luchan contra su sistema y el enemigo. Esa sensación de abandono no es solo un sentimiento, es una realidad diaria para ellos. Incluso muertos les quitan la dignidad. Informes mencionan crematorios móviles que siguen a las unidades para quemar cuerpos y mantener baja la cifra oficial de muertos. Soldados afirman que esto reduce a sus compañeros caídos a cifras que el Estado puede esconder, siendo para muchos el último insulto. Sus vidas se gastan sin valor, y ni siquiera en la muerte se les concede respeto. Aunque el dolor físico de la guerra es brutal, el daño mental es aún mayor. El bombardeo constante sacude el suelo día y noche. El sonido de las explosiones nunca se detiene, haciendo que dormir sea casi imposible. Los soldados viven rodeados de cadáveres en las trincheras, gritos que nunca abandonan sus mentes. Para 2025, el trastorno de estrés postraumático era común. Había pesadillas, ataques de pánico y recuerdos inesperados. El miedo a otro ataque los mantiene tensos, sin poder relajarse ni sentirse seguros. Ahora surge un nuevo temor. Los soldados le dicen dronofobia. Los drones ucranianos zumban sobre sus cabezas, explorando posiciones sin parar, lanzando explosivos o guiando artillería mortal. Es imposible esconderse de ellos. Reportes del frente indican que los drones provocan la mayoría de las muertes. Los escuadrones son aniquilados sin ver al enemigo. Los hombres se paralizan al oír el sonido y escanean el cielo. No pueden dormir ni comer sin miedo. Cada patrulla, cada entrega de suministros se siente como una apuesta. No solo enfrentan al enemigo, también a una fuerza invisible que siempre los vigila. No hay apoyo real, no hay consejeros ni médicos de trauma, solo los mismos consejos vacíos de seguir adelante. Pero eso no funciona cuando ves morir a tus amigos todos los días. Esa impotencia aumenta al ver la brecha tecnológica. Las fuerzas ucranianas emplean artillería occidental, cohetes precisos y dispositivos que bloquean comunicaciones rusas. Los soldados rusos dicen que sus radios se apagan en momentos clave, dejándolos sin recibir órdenes ni advertencias. Ellos observan cómo los drones y misiles occidentales alcanzan objetivos con precisión mortal, mientras que sus propias armas no logran el mismo alcance. Cada pelea se siente injusta, como si estuvieran jugando un juego perdido. Todo esto hace que los soldados se sientan atrapados. No solo están luchando contra el enemigo, también están peleando con su propia mente. No es de extrañar que la desesperanza se haya estado extendiendo entre las filas. La amenaza constante de muerte mantiene sus mentes en modo de supervivencia. Los soldados no ven un final para la guerra, solo más órdenes de correr hacia el peligro. Muchos se sienten como carne de cañón enviada a batallas sin ninguna oportunidad real. Tal vez por eso, según informes, más de 50.000 soldados han desertado, prefiriendo el castigo a seguir en el frente. Otros se rindieron ante las fuerzas ucranianas, creyendo que el cautiverio era mejor que morir en una guerra que ya no tenía sentido. Si te inquieta cómo la inteligencia artificial transforma empleos, industrias, educación y economía, no eres el único.
Un informe de la Universidad de Rutgers señala que 7 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos están preocupados por el uso de inteligencia artificial en decisiones laborales. 3 de cada 10 temen que la inteligencia artificial elimine su empleo. Expertos coinciden. Para 2030, la inteligencia artificial automatizará el 30% de empleos y reemplazará al 44% de trabajadores. Eso significa que tienes que poner atención si quieres evitar convertirte en una víctima. Por eso hicimos un video en YouTube que explica lo que pasa detrás de cámaras y cómo las personas se preparan no solo para sobrevivir, sino para aprovechar la revolución de la inteligencia artificial. Esto no se trata de ser programador ni de crear el próximo ChatGPT. Se busca identificar el potencial real de la inteligencia artificial y cómo las personas la usan hoy para asegurar sus carreras. Si te sientes inseguro sobre el futuro o simplemente tienes curiosidad sobre cuáles son tus opciones, mira ese video aquí en YouTube haciendo clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta que aparece en tu pantalla. Las emociones intensas hacen que la presión financiera sea peor. Los soldados suelen esperar meses por su pago, que al final es menor de lo esperado o no llega. La inflación en casa se come lo poco que logran enviar. Las familias apenas pueden comprar comida o pagar la renta, mientras sus seres queridos luchan en una guerra que no les da nada a cambio. Las promesas de bonos o compensaciones por lesiones casi nunca se cumplen, dejando a los soldados usados y olvidados. La presión desde casa añade otra capa de dolor de la que los soldados no pueden escapar. Cartas de esposas y madres suplican su regreso, contando cómo las familias luchan sin ellos. Estos mensajes no solo conmueven, también agobian. Los soldados leen sobre niños huérfanos, hogares destruidos y seres queridos al borde del colapso. En mayo de 2025 familias protestaron en el Día de la Victoria con carteles pidiendo el regreso de sus hijos y esposos. Esa resistencia silenciosa alcanzó el frente, aumentando la culpa y tristeza en las tropas. Esto lleva a algo más profundo, perder la fe en la misión. Esto genera dudas en la mente de los soldados y esas dudas han llegado hasta casa. Y con estas dudas surge una rebeldía que empieza a crecer entre las filas. Familias están mostrando resistencia y se vuelven una fuerza que el Kremlin no puede ignorar. En junio de 2025 grupos de madres y esposas se reunieron en ciudades rusas con carteles y relatos de familiares desaparecidos. Estas protestas suelen ser reprimidas, pero el mensaje se difunde. Las plataformas en línea amplifican sus voces y convierten el dolor en presión. Los soldados en el frente leen estas publicaciones y les afecta. Ya están agotados, y ahora les recuerdan las vidas que los esperan en casa, vidas que se están desmoronando en su ausencia. Este malestar no se queda en las calles, llega a las trincheras, donde la resistencia toma forma en actos silenciosos y en abierta desobediencia. Algunos soldados sabotean misiones actuando lento o disparando mal a propósito para evitar castigos. Algunos se rehúsan a obedecer, arriesgando un consejo de guerra. Han surgido videos de tropas denunciando corrupción, oficiales quedándose con comida, vendiendo equipo o ignorando pedidos de suministros. Las cartas a casa describen el caos y hombres pidiendo ayuda para huir. Actualmente, los canales de Telegram son un salvavidas para estas voces, repletos de relatos sobre salarios no pagados, equipo dañado y misiones suicidas. No toda la resistencia es silenciosa. Algunos soldados sufren brutales represalias de su propio bando. Imágenes recientes muestran a hombres acusados de deserción atados y expuestos a drones ucranianos, un castigo llamado el sacrificio Baba Yaga. Estos actos no son aislados, forman parte de un patrón destinado a asustar a otros para que se queden. Este año se reveló que el ejército etiqueta a soldados desaparecidos como desertores para no reportar bajas reales. A las familias se les niega el cierre y las tropas ven lo fácil que sus vidas pueden ser borradas o cambiadas. La lealtad no asegura dignidad. El Kremlin ha retomado tácticas soviéticas para controlar a las tropas. Las unidades de barrera se ponen tras las fuerzas de primera línea para detener retiradas, a veces por la fuerza. Estas amenazas internas hacen que los soldados sientan que están luchando contra dos enemigos, el que tienen enfrente y el que está detrás de ellos. La confianza se rompe y el ejército empieza a fracturarse. Como imaginas, las consecuencias ya se ven en el campo de batalla. Soldados cansados y desmotivados dudan en los ataques, se retiran pronto o no mantienen posiciones. En Donetsk, los avances rusos se han ralentizado pese a gran inversión. Las brechas en las líneas son más frecuentes y los comandantes exigen resultados que las tropas agotadas no pueden dar. La presión incrementa la frustración y crea un ciclo difícil de romper.
Con las tropas regulares agotadas, la moral colapsando y las bajas aumentando, el Kremlin ahora ha recurrido a combatientes extranjeros, mercenarios y prisioneros para evitar que las líneas del frente se desmoronen. Es una medida desesperada y no está pasando desapercibida. Dentro de Rusia, muchos lo ven como una vergüenza nacional. El país que se decía superpotencia ahora depende de extranjeros para luchar una guerra que prometió sería rápida y decisiva. Un ejemplo claro es el acuerdo con Corea del Norte. A principios de este año, Rusia trajo a más de 10.000 soldados norcoreanos para ayudar a frenar los avances ucranianos en lugares como Kursk. Estos soldados fueron enviados a un terreno desconocido, mal equipados y poco capacitados. En semanas, miles murieron. Reportes del frente indican que fueron usados en asaltos masivos y enviados a zonas fortificadas donde los abatieron antes de ver al enemigo. Es una táctica brutal que las tropas rusas ya han visto y ahora se repite con cuerpos extranjeros. Corea del Norte enviará 30.000 soldados más por la necesidad de Putin. Para muchos esto es vergonzoso. Putin afirmó que Ucrania caería en días, pero ahora necesita soldados de Pyongyang para resistir. Pero no solo los norcoreanos. Se han reclutado combatientes de más de 100 países, incluyendo hombres de África, Asia Central y Medio Oriente. Prometen dinero, ciudadanía o seguridad, pero reciben caos. Las fuerzas ucranianas han capturado a cientos de estos mercenarios, y Rusia se niega a incluirlos en los intercambios de prisioneros. Para Moscú son desechables. Ese mensaje no pasa desapercibido para las tropas rusas que ahora luchan con hombres en quienes no confían, en una guerra en la que ya no creen. El uso de prisioneros muestra el deterioro de la situación. A los convictos se les promete libertad si sobreviven 6 meses en combate. Estos hombres son enviados a las batallas más sangrientas, a menudo sin equipo y sin entrenamiento. Son tropas de choque enviadas al fuego enemigo para probar defensas, lo que provoca asco en los soldados regulares. Se alistaron para servir a su país, no para pelear junto a criminales liberados de prisión. Es otro golpe a la moral, otra razón por la que el ejército se siente tan destrozado. Y luego está el grupo Wagner. Antes, los mercenarios de Wagner eran la fuerza de élite rusa, temidos y respetados. Pero eso cambió tras su fallido motín en 2023. Liderados por Yevgeny Prigozhin, Wagner marchó hacia Moscú, acusando a los altos generales de corrupción e incompetencia. Parecía un punto de inflexión, pero la rebelión fue sofocada y Prigozhin murió en una explosión aérea. 2 meses después, su muerte envió un mensaje claro: desafiar al Kremlin es mortal. Desde entonces, Wagner ha sido desmantelado. Muchos de sus combatientes fueron absorbidos por el ejército regular o reasignados a nuevas unidades bajo un control más estricto. La lealtad desapareció. Los mercenarios de Wagner, antes orgullosos, ahora se sienten traicionados. Mencionan haber sido usados, descartados y silenciados. Algunos rechazaron contratos y otros filtraron videos y mensajes que muestran el caos interno. El miedo es grande, tanto entre los veteranos de Wagner como entre los altos generales, quienes temen ser los próximos tras lo ocurrido a Prigozhin. El miedo crece. Los comandantes de Putin están más cautelosos y paranoicos. La confianza entre unidades se desvanece. La brecha entre el liderazgo del Kremlin y la realidad en el campo de batalla se está haciendo más grande. Los soldados ven las grietas, oyen rumores y saben que la lealtad ya no asegura seguridad. El resultado es una fuerza fracturada. Las tropas rusas están cansadas, confundidas y enojadas. Están viendo a combatientes extranjeros morir en masa, prisioneros enviados a misiones sin esperanza y mercenarios volverse contra sus propios líderes. Están viendo a generales caer en desgracia, alianzas cambiar y promesas romperse. La guerra se siente menos como una misión y más como un desastre, uno que se mantiene unido por el miedo y la propaganda. Putin habla de unidad y victoria, pero la realidad muestra otra historia. La dependencia de forasteros, el colapso de Wagner y la desconfianza entre comandantes muestran un sistema en crisis. Los soldados rusos están cansados de la guerra y ven que sus líderes tampoco saben cómo acabarla. El ejército que debía aplastar a Ucrania ahora cubre huecos con extranjeros y promesas incumplidas. Para los hombres en las trincheras, esto no solo decepciona, también advierte que lo peor podría venir. Mientras Rusia refuerza sus líneas con extranjeros y tropas cansadas, Ucrania avanza con energía renovada. Las fuerzas ucranianas están aprovechando el cansancio de Rusia, lanzando nuevas ofensivas en áreas clave. Sus soldados están motivados, concentrados y luchan con un propósito. Saben exactamente lo que están defendiendo. Son sus hogares, sus familias y su libertad. Ese tipo de pasión no se puede fingir. Esa es la diferencia entre sobrevivir y ganar. Las tropas ucranianas están recuperando terreno que se perdió hace meses,
pulgada a pulgada, con una determinación difícil de igualar. No solo están manteniendo la línea, la están empujando hacia atrás. Este contraste se vuelve más evidente cada día. Mientras los soldados rusos dudan de su presencia, los ucranianos se atrincheran y no retroceden. Están respaldados por su gente, animados por familias que creen en esta causa. Esa unidad les da fuerza. Mientras tanto, las fuerzas de Rusia están fracturadas. Están cansados, confundidos y rodeados de mercenarios y prisioneros que no se preocupan por la misión. Es un sistema roto tratando de luchar contra uno unido, y eso empieza a notarse. A pesar de la presión, Putin se niega a retroceder. No pedirá tregua ni aceptará la paz. En la cumbre de Alaska con Donald Trump, rechazó todas las ofertas para terminar la guerra. En lugar de ceder, exigió más territorio y más control. Ignoró el sufrimiento de sus propios soldados y actuó como si la guerra aún estuviera saliendo según lo planeado. Su negativa a aceptar la realidad se ha convertido en algo más oscuro. Un hombre adicto a la guerra, persiguiendo la victoria sin importar el costo. No solo los soldados están hartos, en casa, el pueblo ruso está más inquieto. Lo que era una misión patriótica, ahora es una carga larga y dolorosa. La economía rusa ya no apoya a su gente, sino que alimenta la guerra. El gasto militar representa casi la mitad del presupuesto, desplazando las necesidades civiles. Fábricas que producían artículos para el hogar ahora hacen armas. Recursos antes para escuelas u hospitales ahora se invierten en las líneas del frente. El país funciona como una máquina de guerra, y esa máquina está desgastando a sus propios ciudadanos. Las sanciones, la caída del petróleo y el aumento del gasto en la batalla reducen los ingresos. En el terreno, la gente está sufriendo, la inflación es alta, los empleos están desapareciendo y el futuro se ve sombrío. Muchos rusos ahora creen que el país solo puede sobrevivir manteniéndose en un estado constante de guerra. Eso no es fortaleza, es un colapso en cámara lenta, y Putin no se detendrá. Él no escuchará las voces que piden la paz. No enfrentará la verdad de que su guerra ha roto la misma nación que dice proteger. Negarse a cambiar es peligroso. No solo terquedad, sino imprudencia y obsesión. La historia muestra lo que sucede cuando los líderes pierden contacto con sus ejércitos. En la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II de Rusia ignoró el sufrimiento de sus tropas, lo que llevó a una revolución que terminó con su gobierno. En Vietnam, los generales survietnamitas se rebelaron contra su presidente al ver perdida la guerra. Incluso en años recientes, han ocurrido golpes de Estado en países como Malí y Sudán, donde los soldados se sintieron traicionados por sus líderes. Cuando la moral se derrumba y la confianza desaparece, los levantamientos se vuelven posibles. Ucrania ve esta debilidad y sigue avanzando. Sus combatientes no solo están ganando batallas, también están ganando corazones. Demuestran al mundo lo que es luchar por algo verdadero. Mientras Rusia se desangra, surge la pregunta: ¿cuánto resistirá Putin antes de que su ejército lo enfrente? La guerra ya no es solo por territorio, sino por creencias. Ahora Ucrania las tiene, Rusia no. La pregunta ahora no es cuánto tiempo puede resistir Ucrania, sino cuánto tiempo seguirán luchando las propias tropas de Rusia. Si la moral cae y la rebeldía crece, la guerra podría estancarse internamente. Los soldados en las trincheras, exhaustos y desilusionados, podrían tener la última palabra. Su negativa a avanzar podría ser el impulso que haga a Rusia enfrentar los límites de su ambición. No por una derrota en batalla, sino por un colapso interno. El resultado no se decidirá solo con discursos o estrategias. Todo dependerá de la voluntad de los hombres que aún sostienen rifles en campos embarrados, y esa voluntad se desvanece rápidamente.